Buenos días. El presente tutorial corresponde a la asignatura de álgebra lineal en la competencia 1 que se llama números complejos y específicamente en el punto 1.2 operaciones fundamentales con números complejos. Vamos a partir recordando la definición o expresión de un número complejo. Un número complejo denominado z es igual a más bi, donde A representa la parte real del número complejo y BI representa la parte imaginaria. Sin embargo, debemos de saber que A y B son números reales y que I es lo que representa la unidad imaginaria, siendo entonces un número complejo una extensión de los números reales. En los números complejos también se realizan operaciones fundamentales de suma, resta, multiplicación, división y potencia. A continuación, veremos un ejemplo de cada una de estas operaciones. Daremos inicio con la suma. Para que se pueda realizar una suma de números complejos, se siguen las normas o reglas básicas de la aritmética, sumando los números reales con los números reales y los números imaginarios con los números imaginarios. Lo podemos expresar de la siguiente manera. Por ejemplo, si tenemos el número complejo a más bi que se va a sumar al número complejo c más di, entonces, haciendo alusión a lo que dice la redacción, la parte real del primer número complejo que es a se va a sumar a la parte real del segundo número complejo que es c, quedándonos a más c. Y la parte imaginaria del primer número complejo que es bi se va a sumar a la parte imaginaria del segundo número complejo que es di. Como ejemplo, vamos a sumar el número complejo 4 más 5i más el número complejo 7 más 2i. Para ello, pues entonces vamos a tener que las partes reales de cada número complejo se van a sumar, es decir, 4 más 7, y que a su vez también sumaremos las partes imaginarias de cada número complejo, que sería 5 más 2, y ponemos la i que representa la parte imaginaria, quedándonos entonces 4 más 7, 11, más 5 más 2, 7 i. De modo que la suma de 4 más 5i más 7 más 2i es 11 más 7i. Muy bien. Ahora pasaremos a lo que es la resta de números complejos. Y bien, para restar números complejos, pues vamos a proceder exactamente igual que la suma, con la diferencia que lo que aquí aplicaremos pues será la operación de resta entre todos los números complejos que se expresen. Es decir, pues podemos tener 2, 3, 4, 5 números complejos que se están restando. Y que además vamos a aplicar la ley correspondiente de los signos cuando apliquen. Recordemos que las leyes de los signos se aplican cuando se encuentran multiplicando o dividiendo los signos, y que para signos iguales el resultado es positivo y para signos diferentes el resultado es negativo. Sabiendo eso, pues entonces en la resta de números complejos vamos a restar los números reales con los números reales y los números imaginarios con los números imaginarios. Por ejemplo, yo tengo el número complejo a más beta i que se va a restar del número complejo z más di. Entonces lo que vamos a proceder es que la parte real de cada número complejo se van a restar menos, y la parte imaginaria de cada número complejo se van a restar. Sin embargo, pues es muy importante que recordemos que este signo menos pues va a operar, va a hacer la operación de los signos con este segundo número complejo, ¿no? Y que va a depender mucho si este signo es, este número C es positivo o negativo, y si este imaginario es positivo o negativo. Entonces vamos a seguir el siguiente ejemplo. Queremos restar el número complejo 3 menos 5i, se lo queremos restar al número complejo 7 más 2i. Y vamos a resolver. En ese sentido nos queda
que 3 resta al 7, ¿sí? Y vamos a considerar que este 7 aquí es positivo, ¿verdad? El 3 aquí está positivo, así lo dejamos. Este 7 es positivo, pero chocó con este negativo, entonces menos por más me dio menos. Entonces ahora me va a quedar menos de la resta, menos. Y la parte imaginaria del primer número complejo es menos 5i, ¿verdad? Que a su vez me va a restar al menos 2i. Teniendo entonces que 3 menos 7, pues me va a quedar menos 4, ¿verdad? Que si hago la primera operación del paréntesis me va a quedar menos 7 y que a su vez va a chocar con este menos convirtiéndose en más 7i. De modo que si yo tengo la resta de 3 menos 5i menos 7 más 2i, el resultado será menos 4 más 7i. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a lo que es la multiplicación de números complejos. Dice, para obtener el producto de dos números complejos, se multiplica cada término del primer paréntesis por todos los términos del segundo paréntesis, con lo que se pueden obtener todos los términos a reducir. Es decir, que yo pues voy a poder multiplicar el término A, lo voy a multiplicar por cada uno de los términos. Y lo mismo el BI, ¿verdad? El BI me va a multiplicar a cada uno de los términos del segundo número complejo. De modo que cuando yo multiplique A por C, voy a obtener AC. Cuando multiplique A por DI, voy a obtener ADI. Cuando multiplique BI por C, voy a obtener BCI. Y cuando multiplique BI por DI, voy a obtener BDI cuadrada. Lo que nos vamos a encontrar aquí es que I cuadrada pues vale menos 1. Y eso nos va a llevar a la siguiente expresión, ¿no? Para ello pues vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a multiplicar el número 3 más 5i que multiplica al número complejo 2 más 4i. Y vamos a resolver. Si recordamos pues, entonces nosotros vamos a tener aquí, que el 3 se multiplica por el 2 más, vamos a tener que el 3 se multiplica por el 4i más, vamos a tener que el 5, el 5i se multiplica por el 2 y vamos a tener, se multiplica por el 2 y vamos a tener que el 5i se multiplica por el 4i. Entonces vamos a tener que 3 por 2 nos va a dar como resultado 6, más que el 3 por el 4i nos va a quedar 3 por 4, 12i. Y vamos a tener que el 5i por el 2 nos va a dar 10i. Y vamos a tener que el 5i por el 4i nos va a dar 20i cuadrada. Lo que nosotros debemos de saber aquí, como una pequeña nota, es que el i cuadrada, de acuerdo a la potencia de los números imaginarios, equivale a menos 1. De modo que aquí nos va a quedar 6 más, y vamos a poder sumar el 12i más el 10i, nos va a quedar 22i, ¿verdad?
Y yo voy a poder cambiar este y cuadrada. Voy a poder cambiar este y cuadrada por el menos 1. De modo que 20 por menos 1 va a ser menos 20. Si yo reduzco, puedo juntar lo que sería el 6 positivo con el menos 20 y me quedarían entonces menos 14 más 22 y siendo esta entonces la respuesta de hacer la multiplicación entre 3 más 5i por 2 más 4i, dándonos como resultado menos 14 más 22i. Bien, ahora pasaremos a lo que es la multiplicación. Perdón, la división. Para realizar la división de números complejos, pues se requiere un poquito mayor de trabajo que la multiplicación y vamos a partir de un artificio previo, basado en que el producto de un número complejo por su conjugado da como resultado un número real. ¿Por qué decimos que vamos a requerir un poquito más de trabajo? Porque si yo quiero hacer la división del número complejo a más bi entre c más di, lo que voy a hacer primeramente es que a cada uno de los términos, tanto el numerador como el denominador, los voy a multiplicar por el conjugado del denominador. ¿Quién sería el conjugado de c más di? Pues sería c menos di. Entonces lo que vamos a hacer es que el numerador a más bi lo vamos a multiplicar por el conjugado del denominador c menos di entre c más di por el conjugado que sería c menos di, y a partir de aquí pues seguimos lo mismo que la multiplicación. Entonces para ello pues nosotros vamos a resolver el siguiente ejemplo. Vamos a hacer la división de 2 menos 2i entre 3 más i. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es pues expresar la multiplicación de cada uno de los términos, en este caso del 2 menos 2i, que debe de multiplicarse por el conjugado del denominador, que sería 3 menos i. Y lo mismo sucedería para el denominador, 3 más i por su conjugado, ¿verdad? Que sería 3 menos i. ¿Qué se nota más? Okay. Entonces, a partir de aquí, nosotros pues vamos a realizar lo mismo que veníamos haciendo en la multiplicación. Vamos a multiplicar cada término del primer número complejo que nos quedó con cada término del segundo como numerador, y lo mismo va a suceder aquí como denominador. Entonces si resolvemos, pues aquí nos quedaría lo que sería el 2 por el 3, ¿verdad? Vamos a expresarlo. Nos quedaría el 2 por el 3, ¿verdad? Y luego nos quedaría el 2 por el menos i, que sería, pues de una vez ponemos el signo, menos 2i. Y ahora el siguiente elemento sería el menos 2i por el 3, pues nos quedaría menos 6i. Y luego multiplicaríamos el menos 2i, multiplicaríamos el menos 2i por el menos i, de modo que menos por menos nos daría más, ¿verdad? Nos daría más. Nos daría más. Y entonces sería 2 por i, sería 2i cuadrado. Y ahorita vemos qué hacemos. Y eso nos quedaría entonces pues con una diferencia, ¿verdad? Esto nos quedaría un producto, nos quedaría aquí un producto de binomios conjugados. Un producto de binomios conjugados, pues finalmente me quedaría, bueno, vamos a resolverlo paso a pasito, pues también nos quedaría el 3 por el 3. Después nos quedaría menos 3i
haciendo la multiplicación. Luego nos quedaría más 3i. Y luego nos quedaría menos el i cuadrado. Entonces si simplificamos, arriba nos quedaría 2 por 3, nos quedarían 6. Si nosotros tenemos el 2i menos el 6i, nos quedaría menos 8i. Menos 8i. Y otra vez lo mismo, si sabemos que i cuadrada vale menos 1, pues sería 2 por menos 1, sería menos 2. Entonces aquí nos quedaría menos 2 entre, aquí nos quedaría 3 por 3, sería el 9. Y lo que vamos a tener a continuación es que estos dos términos tienen el mismo valor pero con signo contrario, por lo que pasaríamos a eliminarlos. De modo que, pues aquí se eliminarían, ¿verdad? Y me queda menos i cuadrada. Y si i cuadrada vale menos 1 por menos 1, pues quedaría más 1. Dándonos como resultado que 6 menos 2 es 4, menos 8i, entre 9 más 1, que serían 10. Y entonces habremos llegado a la respuesta. Muy bien. Por último vamos a pasar a lo que es una potencia. A lo que es una potencia de un número complejo. Dice, para poder elevar un número complejo a un exponente entero se aplican las reglas de los productos notables. Pues sí, por ejemplo aquí queremos elevar el número complejo 5 más 3i al cuadrado. Lo que nosotros debemos de saber previamente, es que el término x más y, el producto notable de x más y al cuadrado, pues sería x cuadrada más 2xy más y cuadrado. Entonces es lo que tendríamos que aplicar aquí. Por ejemplo, aquí sería 5 al cuadrado. 5 al cuadrado más 2 por 5 por 3i. Y finalmente sería más 3 por i y todo al cuadrado, dándonos como resultado 5 al cuadrado 25 más el 2 por 5 serían 10 por el 3 serían 30i, el 3 al cuadrado sería el 9 y el i al cuadrado sería i cuadrado. Nos quedaría aquí más 9i cuadrado. De modo que si nosotros simplificamos, esto nos va a quedar 25 más 30i. Y vamos a saber aquí otra vez, como nota, de nuevo, que el i cuadrado es igual a menos 1. Entonces va a ser i cuadrado menos 1. En este caso va a ser i cuadrado menos 1. 9 por menos 1 va a ser menos 9. Entonces aquí nos quedaría menos 9. De modo que 25 menos 9 serían 16 más 30 y lo que nos daría como resultado a esta potencia. Muy bien, pues hasta aquí dejamos el video. Espero les sirva las operaciones básicas con números complejos.